Muy buenos días. Bienvenidos a este noveno foro organizado por la Federación de Instituciones Mexicanas Particulares de Educación Superior, FIMPES. Estos foros virtuales han representado una magnífica oportunidad para compartir experiencias que nos permitan enfrentar con calidad los retos que la emergencia sanitaria han traído consigo. Damos la bienvenida a los rectores y representantes de las 111 instituciones particulares de educación superior afiliadas a FIMPES que hoy nos acompañan, así como a los integrantes de nuestro consejo directivo, a nuestro secretario general, el ingeniero Rodrigo Guerra Botella, y desde luego a los panelistas que el día de hoy estarán participando en este foro. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Queremos agradecer a la Comisión de Internacionalización de nuestra federación, presidida por el rector general de la Universidad Vasco de Quiroga, el licenciado Raúl Martínez Rubio, y a la coordinadora de la comisión, la doctora Jacqueline Murillo Ruiz, por la organización de este foro, Internacionalización en Casa 5.0, oportunidad para innovar en la internacionalización de las instituciones de educación superior mexicanas de cara a los nuevos tiempos. Antes de ceder la palabra al licenciado Martínez Rubio, les recordamos que los micrófonos permanecerán cerrados durante la sesión, pero que podrán formular sus preguntas vía chat. El chat lo pueden encontrar en la parte inferior de la pantalla y ustedes pueden dejar sus preguntas para los panelistas y la doctora Sonia Bacha, quien moderará la sesión, las irá leyendo en los diferentes bloques conforme se vayan presentando. Queremos agradecer a nuestros tres magníficos panelistas y voy a ceder la palabra al licenciado Raúl Martínez Rubio. Adelante, rector, ya está abierto el micrófono. Muy buenos días, saludo a todos los asistentes, Rodrigo, a todo nuestro equipo ahí de la FIMPES. Y agradecerles y valorar mucho el trabajo que van a hacer el día de hoy Emilio, Arturo y Fernando. Tres personas de los más conocedores del tema de los temas internacionales que han sabido ir sorteando estos desafíos de la cuarentena en nuestro país y en el mundo. La Comisión de Internacionalización en sus líneas de trabajo contempla pues, diversas actividades para que de alguna manera fomentemos ahora, ante esta pandemia y ante esta nueva realidad, pues lo que podríamos decir la internacionalización en casa, mientras se abren las fronteras y las instituciones para poder llevar a cabo la internacionalización como lo habíamos hecho. Sin duda, este fenómeno que nos ha tocado vivir hoy es nuevo para todos y desde luego cambiará muchas de las formas en que hemos llevado a cabo la movilidad y la internacionalización. Y esa es la intención que hoy con estos expertos en el tema podamos aprender los demás para poder llevar a cabo la internacionalización que tanto falta le hace a nuestros estudiantes y seguir con ello manteniendo la calidad en nuestras universidades. Sean bienvenidos todos. Gracias Emilio, Fernando, Arturo por su generosidad de estar hoy con nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias, rector. Y como siempre, les damos nuestro agradecimiento y les cedo la palabra a la doctora Sonia Bacha, quien moderará esta sesión. Adelante, Sonia. Buenos días a todos nuestros panelistas, bienvenidos. Vamos a tener una metodología donde yo les voy a hacer una pregunta. Tiene cada uno de ustedes, por favor, 5 minutos para responderlas. Cuando lleguen al tiempo, yo les voy a avisar por aquí que ya estamos sobre el tiempo. Después de que cada uno responda las preguntas, tendremos un momento para que les hagamos las preguntas del público. Entonces, si son tan amables, empezamos con el doctor Fernando León. Y la pregunta es, si nos puede usted decir cómo percibe usted la reacción de las instituciones de educación mexicanas, de educación superior mexicanas ante el reto que ha traído la pandemia en las actividades de internacionalización. Muchas gracias, doctor, lo escuchamos. Muy buenos días a todas y a todos y un agradecimiento por esta oportunidad de compartir con ustedes algunas
conceptos, ideas alrededor de este tema. Esta pandemia global nos ha forzado a reevaluar nuestros modelos educativos y el papel que en ellos tiene la internacionalización. A nivel macro, la pandemia nos ha llevado a ser sensibles y responder con empatía, solidaridad y flexibilidad, pero también a mantenernos atentos y buscar aprovechar oportunidades. Concretamente, ¿qué han hecho específicamente las universidades en México? Ha dependido mucho del grado de madurez y amplitud de sus estrategias de internacionalización, de su estructura y organización internacional y de su capacidad de respuesta. Por otra parte, lo que podemos observar en las universidades en general, las de México incluidas, nos ubica en 3 etapas: la de emergencia, que fue el primer semestre del 2020, la de transición, que es el segundo semestre del 2020, y la de posible regularización y transformación a partir de enero del 2021. Pero empecemos con lo básico en la etapa de emergencia. La Universidad Mexicana, en su abrumadora mayoría, se caracteriza por entender la internacionalización como un sinónimo de movilidad estudiantil. Y esa movilidad estudiantil en México, a diferencia de países desarrollados, se enfoca en alumnado nuestro que va al exterior, no a alumnado extranjero que reclutamos y que paga colegiatura. Así que para la gran mayoría de nuestras instituciones, la atención se ha centrado en quienes estaban en el exterior, cómo nos cerciorábamos que ellos y ellas estaban seguros, si continuarían o no en el país en el que se encontraban, y si es que no, colaborábamos para que regresáramos al alumnado a casa. Fundamental para ello fue el tener contacto con todos los socios internacionales. En segunda instancia, ha sido necesario ver qué profesorado se encontraba fuera o estaba por salir a intercambios, eventos, etc. Aunado a lo anterior, hubo que empezar a realizar y ajustar todas las acciones del alumnado y profesorado que estaban programados para salir de México o venir a México durante la primera mitad del 2020 y además el verano. En el caso específico del alumnado del CETIS, que está por graduar, hemos efectuado varios cursos internacionales virtuales a efecto de cubrir un indicador de graduandos que se refiere al porcentaje que terminan sus estudios de licenciatura y que han tenido una movilidad internacional. Además, hubo que hacer un recuento inventario de todos los eventos internacionales en los que se tendría participación, pero que estaban siendo cancelados y o pospuestos. Muchas instituciones FIMPES, por ejemplo, estaban preparadas para acudir a la reunión anual del American Council on Education, que era en San Diego. Fue pospuesto, pero recurrió a sesiones virtuales. NAFSA, el evento más grande de educación internacional, migró a virtual. La Association of Governing Boards migró a virtual. Going Global en Londres migró a virtual. Y en un caso específico que la preferencia es para presencial, la International Association of University Presidents, que tenía su evento en julio del 2020, ha sido pospuesto para julio del 2021. Mientras tanto, todos, inclusive los internacionalistas, nos hemos familiarizado con Zoom, MS Teams, Google Groups, RingCentral y otros medios para comunicarnos tecnológicamente. En cuanto a la etapa de transición, se han tenido que tomar medidas preventivas para que ante la incertidumbre del COVID-19, no solamente en México, sino en todas las regiones en donde hay actividades de colaboración internacional, se procure primeramente proteger la salud de nuestro alumnado y profesorado y enseguida ver cómo mantener vivas las acciones críticas internacionales sin perder el ritmo, inercia y momentum en su caso. Esto ha implicado empezar a analizar cómo lograr una aproximación cultural virtual y promover en su caso e-mobility. Interesantes iniciativas en modalidades de movilidad virtual para estudiantes, profesores, investigadores y administradores. Ha sido fundamental el tomar nota del avance que se ha tenido en la alfabetización digital del profesorado y alumnado durante la etapa de emergencia. Ya estoy por terminar. Por una parte, esto nos da un punto de partida más amplio para empezar a plantear acciones en este rubro durante la transición. Por otra parte, y nos encamina a la segunda pregunta, nos llevan a reflexionar sobre el estado actual de la movilidad de las universidades de México y cómo continuarlo.
pero quizás de mayor importancia y trascendencia, nos lleva a posibles opciones de innovación, tanto en cómo lograrlo del pasado, con formas alternativas, como el también llevar la internacionalización a ser más exhaustiva, o lo que llaman algunos Comprehensive Internationalization. Gracias. Muchas gracias, doctor León. ¿Nos podría ayudar, doctor Chervovsky, con esta misma pregunta? Claro que sí, encantado. Muchísimas gracias. Antes que nada, muchísimas gracias a FIMPES, al doctor Guerra, al rector Martínez y a todos los organizadores de este foro, y gracias por la invitación. La verdad es que es un gusto y un honor estar aquí con ustedes, y aparte compartir panel con el rector Fernando León y con el rector Emilio Baños. Es un gusto, la verdad, y un verdadero privilegio. A ver, creo que el rector Fernando León hace un gran trabajo en resumir lo que ha sucedido en estos meses. No han sido meses sencillos para el tema de la internacionalización, han sido meses muy, muy complicados, y en ese contexto yo podría decir que los esfuerzos ante la emergencia, en una situación netamente de crisis, pues han sido esfuerzos verdaderamente heroicos, ¿no? Las primeras semanas de la cuarentena, y en reacción inmediata ante la pandemia, y en tiempos verdaderamente de muchísima incertidumbre que sigue premiando, pues la pregunta inicial era justamente la que decía el rector León García, que es: oye, pues ¿qué estudiantes tenemos fuera? ¿Dónde están? ¿Y a cuáles necesito ayudar? ¿No? Y inclusive hubieron algunas instituciones que su respuesta era ver la de esfuerzos de repatriación de algunos estudiantes. No todos pudieron haber sido repatriados. Hubo que poner ayudas específicas, esfuerzos específicos, protocolos específicos para asegurar antes que nada la salud y, en su caso, la repatriación de algunos de los estudiantes que teníamos fuera. No tanto así los que ya estaban en México, entendiendo la internacionalización como movilidad, porque los casos eran relativamente pocos y la mayoría pudo hacer sus planes para salir del país si así lo requerían. El tema era qué hacíamos con nuestros estudiantes que estaban fuera, y si había la necesidad de inyectar recursos para repatriarlos, ¿no? Y yo diría, como mucho de lo que se ha hecho en términos de mandar la docencia a Zoom, pues en el caso de la internacionalización, el equivalente fue un esfuerzo heroico para tratar de cuidar la salud de los estudiantes que teníamos fuera. Ahora, habiendo dicho eso, lo que ha seguido, y más allá de la cancelación de muchísimos foros internacionales, como ya lo dijo el rector León García, y lo que nos ha venido sucediendo, que es que aparte hemos inundado estas plataformas con webinars de diferentes tipos y de diferentes organizaciones, nos hemos dado cuenta que este aparato, si tienes conectividad y si tienes una plataforma de Zoom con una licencia abierta, pues como es gratis, puedes hacer todos los webinars que quieras, convocar a gente, saturar las líneas, y entonces de repente todos nos hemos estado viendo por acá porque nos extrañamos mucho y nos da gusto vernos, y entonces en este contexto estamos conectados a esto todo el tiempo. Pero más allá de la saturación de webinars, lo que sí ha venido sucediendo es algo que no es diferente a lo que ha sucedido en términos de la educación superior en todas sus demás acepciones, que es decir, sabíamos que nuestro modelo vigente tenía serios problemas estructurales, que estábamos ante la necesidad de dar una repensada y una replanteada a nuestros modelos, y lo que ha venido a hacer la crisis de la pandemia, el COVID-19, es pues a desnudar esos problemas, a hacerlos aparentes y a desnudar lo que ya era parte de nuestro discurso, que era muchas de nuestras prácticas tenían que cambiar. En el mundo de la internacionalización, la verdad es que ya sabíamos que el modelo de que pensar en la internacionalización nada más como movilidad de estudiantes, y que a la vez pensar en la movilidad de estudiantes únicamente como este modelo de un estudiante de sexto, séptimo semestre que bajo el auspicio de un convenio bilateral que deja mucho que desear porque está con déficits en términos de quién manda y quién recibe, y que eso es la movilidad, y que esa movilidad es internacionalización. Ya sabíamos que ese modelo estaba exhausto, ya sabíamos que ese modelo, aunque es la inercia de
continuarlo y es lo que ponemos en nuestros planes estratégicos de planeación de internacionalización y demás. Sabíamos que ese modelo en sí tenía muchos problemas con una variedad de cosas, porque pues ese modelo es caro, porque ese modelo deja siempre déficit sin ningún convenio bilateral, está a tablas, todos los convenios bilaterales, pues habemos universidades expulsoras, la mayoría o todas las universidades mexicanas son expulsoras, no receptoras, les quedamos a deber a las universidades a las que estamos enviando a los estudiantes, sabíamos que no funciona y también ya llevábamos varios años en el mundo de la internacionalización hablando del tema que no porque tú mandes un estudiante 6 meses a Salamanca lo vas a hacer más tolerante, más cosmopolita, más relacionado con el otro, más internacional y más capaz de competir en una economía global. Y sabíamos que aunque habíamos dado que una cosa equivalía a la otra, pues ya sabíamos que no estábamos dando la parte previa que era necesaria para que las movilidades se aprovecharan en este sentido profundo y sabíamos que muchas veces cuando los recibíamos de regreso tampoco estábamos dando el contexto y el seguimiento que se necesitaba para probar la hipótesis. Nada de esos debates son nuevos y sin embargo la pandemia lo que ha hecho, como muchos otros temas en educación superior, pues es desnudar la verdadera crisis, la necesidad de repensar nuestros modelos. Y en ese sentido, pues en los últimos meses han surgido debates que no son nuevos, pero que tienen que ver con la necesidad de reinventar los modelos de internacionalización, lo que sigue en la próxima pregunta, la internacionalización en casa, qué significa la internacionalización en casa, y retomar algunos modelos que ya venían empezándose a desarrollar, que sofisticaban o cambiaban el modelo de la internacionalización concebida como movilidad y movilidad concebida como el intercambio de estudiantes debajo de convenios bilaterales. Y entonces de repente empezamos a ver que empiezan a surgir de nuevo iniciativas para volver a relanzar cosas como COEL, para volver a pensar en la internacionalización en una forma más profunda, para empezar a hablar de lo que hoy se denomina el e-mobility. Pero repito, no es que sea nuevo y por la pandemia, sino porque ya veníamos en eso y lo que ha hecho la pandemia es desnudar y profundizar la crisis que los conceptos que traíamos de internacionalización ya tenían en educación superior. Muchas gracias, doctor Chervovsky. Me quedo con su perenne reto de que tenemos que cambiar la educación superior. Y le pido al doctor Baños si nos hace favor de contestar la misma pregunta que les hicimos a los demás. Muchas gracias, Sonia, amigos y amigas. Gracias por la invitación, querido Raúl, secretario Rodrigo, en fin, a todo el equipo, muchas gracias y un saludo a todas y a todos. Pues bueno, ya poco que abundar, más allá de lo que han comentado Fernando y Arturo, a quienes saludo también con mucho gusto y aprecio. Quizás resaltar alguna cuestión colateral, pero que me parece muy importante. Hace una semana comentábamos con las autoridades de la SEP a nivel federal con este tema de cómo va evolucionando la propuesta de ley para educación superior, la Ley General de Educación Superior, y hablábamos de lo importante que es el que abonemos más a un ambiente de confianza entre autoridades e instituciones en este caso, pero yo retomaría eso para resaltar también lo que ha sucedido a nivel internacional entre instituciones. Y es justamente que se ha puesto de relieve un nivel, yo diría, nunca antes visto de confianza y de solidaridad, porque para todo este ejercicio que comentaban Fernando y Arturo, donde hubo que ubicar con mucha precisión dónde estaban nuestros estudiantes, pero también algunos de nuestros maestros, y lo mismo los que estaban aquí en México, pues muy rápidamente las universidades se movieron en ese ambiente, sin tener que estar manejando demasiados protocolos o revisando convenios para ver qué es lo que se tenía estipulado y qué no. Algunas instituciones, incluso motu propio, pues invirtieron una serie de recursos, lo mismo que del lado de México, para poder repatriar, generar algún esquema pues, de ayuda, contacto en su caso con las embajadas o consulados, en fin. Entonces, yo creo que esto es notable porque pues, es un gremio, el universitario,
que se maneja verdaderamente bajo esos valores que luego extrañamos en otro tipo de espacios y de convivencias. Y yo resaltaría que desde esto que se ha dado, pues me parece que podemos aspirar a generar una nueva plataforma para desarrollar otras vías de internacionalización que ya dibujaremos más adelante, pero que me parecen también fundamentales para enriquecer, como decía también Arturo, este concepto. ¿Qué otra cosa habría que subrayar? Pues esa atención personalizada que se dio para acompañar a cada uno de los estudiantes, algunos de ellos con serias crisis de manejo emocional y en fin, algunos se tardaron varias semanas, si no es que meses, en poder regresar. Y hay que decirlo también, por lo menos el caso de nuestra experiencia, sí, algunos, sobre todo de alguna procedencia de países del este, un poquito más complicado para repatriarlos, pero siempre con esa confianza y ese saber que estaba ahí la institución que de alguna manera los estaba albergando para acompañarlos. De manera que, pues yo resaltaría eso. También algo importante, esta relación en el mismo país dentro de México, entre, en nuestro caso, por lo menos tuvimos experiencia, entre instituciones públicas y privadas para generar esquemas de repatriación también comunes, es decir, estudiantes que venían de un mismo país pero que estaban en distintas universidades, tanto públicas como particulares, pues ponerse de acuerdo y otra vez colaborar y poner ese fin común antes que cualquier otra consideración. Y bueno, ya resaltaban este tema de los webinars, pues desde luego, tal como migramos todas nuestras operaciones al esquema online, pues desde luego muchísimos eventos internacionales, si no es que la gran mayoría, moviéndose hacia allá. Yo hasta ahí terminaría, Sonia. Quizás me tome 1 o 2 minutitos más en la siguiente parte, que es la más sustanciosa, por lo menos para un servidor. Gracias. Muchísimas gracias, doctor Baños, y creo que todos han coincidido en que la innovación ha sido lo que ha hecho y ha mantenido y mucho a nuestras instituciones de educación superior. Con lo cual, la siguiente pregunta que le pedimos primero al doctor Chervosky, si nos hace favor de contestarla, queda perfecto. Desde su perspectiva, ¿qué opciones de innovación son aplicables a la realidad de la internalización en casa de las instituciones de educación superior? A ver, muchísimas. Creo que ya repito, los esfuerzos no son nuevos, solo que se vuelven mucho más apremiantes, poderlos tomar en serio, poder financiarlos, poder ponerlos a disposición, y creo que lo que decía el rector Baños me pone a mí la pauta perfectamente para abordar el tema, porque yo creo que lo primero es empezar a pensar precisamente desde esa confianza y desde esa solidaridad en lo que va a significar la cooperación interuniversitaria, el trabajar de manera consorciada y conjunta de cara a la transformación profunda que va a requerir nuestros modelos de educación superior post pandemia. La verdad es que lo que hemos aprendido, y no nada más en la internacionalización, lo digo también en los esfuerzos heroicos de llevar la docencia a distancia por plataformas como estas, como Zoom, es que si esto se va a volver parte de lo que vamos a llamar en algún momento la nueva normalidad, pues lo tenemos que reinventar y lo tenemos que hacer de formas que sean más eficientes, más precisas, más adecuadas al medio, y todo tiende a indicar que eso necesariamente va a correr por un trabajo colaborativo entre universidades, tanto nacionales como internacionales. Y se los pongo de esta forma. Ahorita tenemos a muchos profesores que están dando de emergencia la misma clase en muchas universidades, conectándose a Zoom para dar la docencia. En el momento que empecemos a producir buenos objetos de aprendizaje, clases muy profesionales y formales que sustituyan a que el profesor nada más prenda el Zoom y cada uno lo hace de su manera en su universidad, podríamos empezar a compartir inclusive hasta cursos y acreditarnos cursos
cursos mutuamente y nada se opone a que una universidad extranjera genere un curso muy bueno de alguna de sus materias y que ustedes lo puedan utilizar, lo puedan acreditar y que no tengan que entonces depender de que su propio profesor se conecte a Zoom y que lo haga. Y podríamos tener acceso a los mejores contenidos de las mejores universidades bien producidos como parte de la hibridización de nuestros modelos docentes. Eso en sí mismo sería una nueva versión de la internacionalización. Imagínense que tuvieran acceso para complementar su propia carga de cursos de universidades internacionales muy bien producidos, no producidos de emergencia con solo prender el Zoom, sino ya como objetos de aprendizaje verdaderamente producidos. Y lo que cuesta y se requiere financieramente, pedagógicamente, en términos de temas propios de la interactividad propia que requieren las tecnologías de educación a distancia, pues el costo es prohibitivo para que cada universidad pues convierta todas sus materias de todos sus profesores en los mejores objetos de aprendizaje de esa universidad. Tiene mucho más sentido pensar que si consorciamos recursos de manera nacional e internacional, vamos a crear mucho mejores cursos. Y eso en sí mismo es una nueva línea de cooperación internacional que va mucho más allá de la movilidad. Yo puedo imaginarme que muchos de los cursos que hoy estamos dando como enseñanza remota de emergencia, en el momento que los concibamos ya como una verdadera digitalización a distancia del aprendizaje para verdaderos modelos híbridos, va a tener mucho más sentido que lo produzcan varias universidades trabajando juntas y nada te dice que esas universidades tienen que estar todas en el mismo país. Inclusive tendría muchísimo más sentido que no estuvieran en el mismo país. Y ya existen plataformas que han permitido un trabajo colaborativo previo entre docentes para dar una misma clase. Yo aquí hago referencia y ya lo había hecho en el primer bloque, por ejemplo, el sistema de COIL. Por aquí veía a Tomás Guntru entre las personas que están en el seminario. Y bueno, Tomás con muchas otras personas y muchas otras universidades fueron de los pioneros en echar hacia adelante cursos colaborativos en México usando plataformas como la de COIL, pero así como existe la plataforma de COIL, existen otras plataformas que han permitido el que se haga docencia conjunta. Y si estamos ya migrando por necesidad a modelos propiamente de educación a distancia, pues entonces la internacionalización vista como la colaboración solidaria entre universidades de diferentes partes del mundo para la docencia y para el reconocimiento de créditos empieza a tener muchísimo más sentido. Ya no es una cosa de plataformas aisladas. La otra cosa que yo creo que vamos a tener que empezar a ver es decir, pues hay que preguntarnos precisamente sobre la profundidad de la internacionalización. ¿Por qué internacionalizamos? ¿Para hacer mejor investigación? Pues la mayoría de los esfuerzos de internacionalización de nuestras universidades no están abocadas a la investigación porque todavía hacemos muy poca investigación en nuestras universidades. Entonces, el tema no es el de la investigación. La posibilidad de hacer investigación internacional sigue abierta, pero no la hemos aprovechado y no queda claro cuál va a ser el futuro de esa investigación internacional, aunque esa puerta está. Si el proceso de hacer internacional es lo que yo decía, porque pensamos que la movilidad del estudiante lo que hace es que hace que el estudiante tenga un aprendizaje de vida, que lo hace más competitivo en la globalidad, porque lo hace más tolerante, más responsivo a la otredad, que lo abre a valores distintos y que le da una resiliencia propia de poder confrontar al otro. Pues una de las cosas que tenemos que entender es que para confrontar al otro uno no se tiene que ir 6 meses a Salamanca, o no se tiene que ir 6 meses a Londres, o se tiene que ir 6 meses a Buenos Aires. Si lo que queremos de la movilidad es precisamente estos valores de apertura, tolerancia, capacidad de trabajar con el otro, pues tenemos muchas sociedades justas en nuestro país, en nuestras ciudades, en nuestras localidades, y hay muchas formas de generar esa misma cultura de tolerancia y de apertura que no necesariamente significan viajar 6 meses. Queda clarísimo que el modelo es caro, queda claro que el modelo de mandar a estudiantes sigue siendo un modelo que no está abierto. Hablábamos hace
antes de la pandemia que empezaban a surgir los modelos de movilidad de corto plazo o la movilidad enfocada a temas específicos, movilidad para un proyecto en específico, no movilidad como me voy 6 meses y a ver qué pasa, sino me voy a hacer. Y yo creo que esos modelos también van a ser modelos que van a resurgir muy fuertes con la nueva normalidad, porque van a mejorar los riesgos de los viajes, van a cortar los plazos y porque también el esquema de financiamiento va a ser otro. Mientras tanto, yo creo que sí, el verdadero camino es el de la cooperación internacional y la cooperación internacional que va a ser necesaria como parte de la reinvención de la educación superior en lo general, que es lo que realmente necesitamos en ese contexto. Muchas gracias, doctor Chervovsky. Doctor Baños, nos ayuda con la segunda pregunta y, por supuesto, sus 2 o 3 minutos que me dejó hace rato. Ahí me regañas cuando termina el último minuto. Maru, si me ayudan por ahí con una pequeña presentación que les quiero compartir, a raíz justo de esto que decía Arturo, ¿no? Estábamos replanteándonos todo el tema de internacionalización a nivel país, en muchas de nuestras instituciones, desde luego, y esto me parece ha sido un revulsivo fenomenal. Si quieres, vamos a la 4ª lámina, por favor. Les quiero compartir la 4ª lámina siguiente, por favor, hasta donde dice comparto un ejemplo, que es lo que quiero ahora compartirles, que es una iniciativa que surgió ahí, por favor, ahí, no, antes, donde dice, antes, porfa, eso, ahí mismo. A raíz de todo esto que ha sucedido, estamos lanzando una nueva plataforma en la universidad que yo creo que pues puede servir ahí para pues inspirar algunas ideas y ahora que estamos aprendiendo juntos, pues irnos enriqueciendo. Y es esta iniciativa de UPAEP Global Campus, donde incorporamos ya la internacionalización, vamos a decir, tradicional que manejamos hasta ahora, pero ya con unos componentes innovadores, precisamente a partir de la digitalización, y que hoy se vienen a catalizar. Siguiente lámina, por favor. Entonces, ¿en qué consiste esto? Hemos puesto de relieve, pues, toda una oferta que está transicionando para responder mejor a nuestros tiempos. Entonces, como ven aquí del lado izquierdo, bueno, tenemos en esta lámina 3 grandes apartados, lo que es la oferta de internacionalización, tanto tradicional como híbrida. La oferta global online, todo lo que ven en amarillo es, digamos, lo nuevo o lo que se está revolucionando ahora, y la oferta nueva de programas de la Dirección General de Internacionalización. ¿Qué tenemos en la oferta tradicional e híbrida? Pues para los estudiantes que vienen, o digamos de fuera de la UPAEP en este caso, sesiones ya saben informativas virtuales, los intercambios tradicionales que los seguiremos teniendo, sigue siendo el contacto personal pues un aporte fenomenal para la interculturalidad. Programas cortos, que esto también es muy importante y también mucho más asequible. El service learning, todo este tema de aprendizaje basado en el servicio, con programas muy potentes. Hay mucho interés de muchas universidades en Estados Unidos y en Europa por seguir esta línea. Vamos a ver cómo evoluciona. Las estancias de investigación, también importantísimo, que ya lo señalaba Arturo. Más adelante voy a dar algún ejemplo. Apoyos para prácticas profesionales, que también de ida y vuelta se pueden tener. En outgoing, es decir, los estudiantes que salen de nuestra institución, pues desde luego otra vez los intercambios, los dobles grados, que esto ha sido también, hablando de la confianza, un tema que se ha abierto tremendamente. Les comparto, por ejemplo, en el posgrado tenemos 108 opciones de doble grado, tanto, bueno, prácticamente en Asia, Europa y en América. Estos de Bridge Programs, que voy a abundar en ellos un poco más adelante, son como programas puente entre licenciatura y maestría, y ya los estamos teniendo también maestría, doctorado e incluso de preparatoria, tenemos otros prepas, hacia licenciaturas. El servicio, el Learning Service en el extranjero. Acá en la universidad albergamos una oficina de Education USA para dar servicio no nada más a UPAEP, sino al resto de las instituciones o estudiantes
de la Comunidad de Puebla. Los Faculty-Leds, que son programas abocados a intensificar el aprendizaje en alguna materia o cursar toda una materia de manera comprimida en un verano o en un invierno. Pero ahora ya lo amarillo, que es pues estos Faculty-Leds híbridos, justamente aprovechando esta experiencia que tenemos ahora con la virtualización, dobles grados también híbridos, que ya de hecho, pues de nuevo en esta dinámica que hemos enfrentado ya están disponibles o al alcance de nuestros estudiantes. Luego, este tema de la oferta global online, me detengo nada más en las cosas que ya pudieran ser más diferenciadoras, pues todo este tema de los intercambios híbridos, igual los programas que ya venían dándose, de doble grado y de Bridge Program, como dije, muy importante lo de los Global Speakers, ya nada nos frena para poder tener pues profesores de talla internacional impartiendo clases a nuestros estudiantes, tanto conferencias como clases en las clases espejo que pongo aquí abajo. También todo el tema de los diplomados, educación continua, el tema de las microinsignias, en fin. Y en la oferta nueva de programas ya digamos completos, pues tenemos una serie de alianzas que ahora más adelante les estaré también pues detallando un poco. Esta iniciativa COIL que decía Arturo, pues también incorporándonos en ello, certificados internacionales y demás. Pasamos a la siguiente, Maru. Esta otra parte, pues es lo que soporta toda esta dinámica, todos estos convenios y alianzas estratégicas, más allá de las que pudieran ser muy amplias, ¿no? En cuanto a las organizaciones internacionales que favorecen los intercambios. Hay que, me parece, por lo menos en la experiencia de la UPAEP, es muy importante apuntalar ciertas alianzas estratégicas que son como que las que te van a abrir las grandes avenidas para la internacionalización. De manera que detrás de esos convenios entonces tengas una oferta mucho más rica. Ahora les voy a comentar de una de esas alianzas, es con Arizona University, donde ya la UPAEP se vuelve una extensión del campus de Arizona, y ahora les comento el tipo de programas que se pueden tener. En fin, asociaciones con universidades de cierto renombre que permiten hacer todavía más atractiva y más potente la experiencia de internacionalización. Y algunos temas, que es lo que apuntaba también Arturo hacia el final de su intervención, que es abrir el espectro de la internacionalización. No es solo las experiencias de ida y vuelta en la docencia o incluso en el compartir profesores, sino proyectos concretos de incidencia y de investigación. Ahora les compartiré alguno de ellos. Pero esto enriquece muchísimo y nos pone, creo, a otra, pues de otra estatura de todas las acciones de internacionalización y sobre todo la experiencia de nuestros docentes y también de nuestros alumnos en pues una dinámica ya de otra categoría. Pasamos a la siguiente, Maru. Un ejemplo es este tema de los Bridge Programs. ¿En qué consisten? Son experiencias donde estudia, vamos a decir, la licenciatura, un alumno durante 3 años en UPAEP, vamos a decir. El 4º año, ya que son materias de cierta especialidad, lo cursan, pero con materias que ya en la maestría, en la universidad con la que se tiene este convenio, esas materias son de maestría, o en su caso, cuando estudias maestría, pues de doctorado y así. Pero estas materias, ahora la ventaja es que las podrás cursar. Vamos a la siguiente lámina, por favor. Perdón, estamos bien ahí, estamos bien, perdón. Me adelanté, está bien ahí. Entonces, los estudiantes cursan ese otro año en la universidad en convenio, pero ya ese año terminan la licenciatura de UPAEP, todos sus créditos, pero ya avanzaron unas materias a nivel maestría, en este caso, en la universidad en convenio, con la ventaja de que ahora eso se puede hacer ya también online. Y ya el estudiante quizás no se va 2 años, sino 1 semestre, 1 año a la universidad con el convenio en cuestión,
y tienen una experiencia mucho más rica, mucho más amplia. Ahora sí pasamos a la siguiente. Esto es lo que les decía de la experiencia específicamente con Arizona University, donde, de University of Arizona, perdón, donde ellos lo que han establecido es una serie de, digamos, extensiones de campus en diferentes continentes. ¿Y cuál es ahí la experiencia que se ofrece a los estudiantes? Los estudiantes toman la mayoría de sus materias online con profesores en Arizona, viven la experiencia universitaria en México, en este caso en UPAEP, toda la parte deportiva, cultural, la vida universitaria, y algunas materias también las imparten profesores de UPAEP en este esquema de materias espejo o de asignaturas espejo. Entonces, eso viene, me parece, a revolucionar toda pues la idea de internacionalización y la idea incluso de cómo, o de nuevo, en base a estos esquemas de confianza, pues se van estrechando lazos y se llevan a otro nivel de una colaboración mucho más intensa, pero mucho más rica para nuestros estudiantes y hay que decirlo también para nuestros profesores. Otro tipo de iniciativas, pasamos a la siguiente, esta que tenemos en ODUCAL, una organización de Latinoamérica, de nuevo catapultando toda la movilidad entre las universidades miembros. Estas son universidades católicas en Latinoamérica. Pasamos a la siguiente lámina. Aquí les ilustro algunas de las cosas que se han hecho a nivel de investigación y de consultoría, en este caso en una alianza con la Universidad de Harvard, la Escuela de Negocios. Algunas de sus universidades también participan. Pero ¿qué tiene interesante esto? Esto, por ejemplo, este mapa que ven aquí es el Social Progress Index, que es una medida, ya ustedes lo han de haber escuchado por ahí, es una medida del desarrollo social más allá del desarrollo económico del país, cómo medir el desarrollo integral. Pero aquí lo interesante es que junto con esta universidad, con la Universidad de Oxford y con el INCAE en Costa Rica, generamos esta metodología para semaforizar a nivel municipal el país. Y esto se basa en fuentes diversas de datos, principalmente INEGI, pero también CONAPO, en fin, algunas otras fuentes. Y tú puedes hacerle todo el doble clic con esta metodología que ya está homologada a nivel internacional, pero que en México se pudo hacer a nivel municipal para la toma de decisiones. La siguiente, por favor. Otro proyecto o producto de investigación conjunta con esta colaboración internacional, pues es el de la clusterización de todo el país con los rubros que están homologados con América del Norte, en función de los postulados del Tratado de Libre Comercio y ahora el TEMEC. Entonces aquí se puede escoger cualquiera de esos rubros y se puede entender cómo está el país, cómo va creciendo o no en diferentes rubros, no me detengo por supuesto, pero lo interesante es que está homologado a los criterios de Canadá y Estados Unidos, siendo estos pues, nuestros principales socios comerciales. Pues bueno, es el tipo de ejemplos de oportunidades creo que se abren y pues la tónica de todo esto es efectivamente la innovación y la creatividad, pero esto se puede llevar a niveles insospechados. Gracias, Sonia. Gracias a usted, doctor Baños. Le agradecemos mucho las ideas y los tips. Le pedimos al doctor León si nos hace favor de compartirnos su respuesta a esta pregunta. Ok, no me deja, ¿se escucha? Sí. Okay. Muy bien, muy bien. Bueno, yo creo que ha habido magníficas contribuciones de parte de doctor Baños y doctor Cherboski. Yo realmente voy a complementar lo que se acaba de decir, hablar menos de ejemplos, que son muy buenos las actividades y acciones que está compartiendo el doctor Baños, y más bien decir que la internacionalización en casa debe de verse en un marco de un concepto de internacionalización más amplia y exhaustiva. Todo eso se puede hacer en la medida en que hay un concepto en la institución y quienes van a estar más preparados para hacerlo son quienes logren o ya tengan la internacionalización como parte del ADN de la institución.
Segundo, que forme parte del plan de desarrollo. Tercero, que sea una prioridad de y esté apoyada por la rectoría, que integre el profesorado y directivos académicos, que plantee la internacionalización de una manera amplia, como el desarrollo de una perspectiva diversa y global, y que esto se plantee como un objetivo de aprendizaje para el alumnado, no importa la licenciatura. Que a partir de ahí se manifieste y entreteje con diferentes actividades de aprendizaje que conllevan contenidos globales en algunas materias. Que algunas materias desde su diseño tengan un enfoque global. Que la movilidad se vea ya sea como una actividad optativa o requerida. Que el inglés sea un requisito de graduación u otro idioma, si así lo desea la institución, pero en el medio global realmente el idioma inglés es el que nos lleva más lejos. Que contemple la institución, así como se veía en el caso de la UPAEP, el ofrecimiento de licenciaturas completas en inglés u otro idioma. Que se use profesorado extranjero. Que haya diseños creativos de grados dobles u opciones dobles, certificates, badges. Hay el 2+2, hay el 3+1, hay el 3+2 que involucra licenciaturas con posgrado, hay el 1+1 que es en posgrado, que incluya sesiones en casa con alumnado propio, así como profesorado y alumnado extranjero. Que en los logros y evaluaciones de profesorado directivo se incluyan indicadores y métricas relacionados a lo internacional. Es decir, su desempeño no es solo en lo local, es también en lo global. Que en el perfil del profesorado a contratar empiece a observarse si existe o no experiencia internacional, si existe o no dominio del inglés. Que las instituciones vean la internacionalización no como un gasto, sino como una inversión. Para una minoría selecta, como fue el caso de UPAEP, pudiera implicar ubicar una presencia en zonas en donde haya compatriotas, en zonas libres para centros educativos foráneos y o regiones en donde el español y en México sean una prioridad, como por ejemplo, ahorita ya lo estamos viendo en China, ¿sí? Hemos visto en los últimos 100 años que se han dado al menos 10 pandemias, cada una de las cuales ha visto cómo la internacionalización ha sido afectada, pero en donde en cada caso no solamente ha regresado a su estado previo, sino que eventualmente ha aumentado. El avance del e-mobility no llegará a sustituir la movilidad tradicional de los estudiantes, pero puede proporcionar un cambio de paradigma que nos ayude a replantearnos la educación internacional en su totalidad. ¿Por qué ver los cursos en inglés independiente de los cursos en línea? ¿Por qué ver los cursos en línea independientemente del profesorado extranjero? ¿Por qué ver créditos acumulados solo en casa, cuando también puede incluir, como señalaba el doctor Baños, créditos acumulados de otras instituciones? ¿Sí? Las alianzas jugarán un papel crecientemente importante, como decía don Arturo, a medida que las instituciones seamos más enfocadas y asertivas en las instituciones con quienes decidamos colaborar, mayor será la probabilidad de poder reforzar los programas y experiencias que ofrecemos, así como buscar ampliar nuestras opciones. Importante, no solamente buscar alianzas globales, sino hemisféricas y regionales. Desde una perspectiva de México, aprovechar más a Norteamérica, mirar más hacia Latinoamérica, ver la cuenca del Pacífico y un número de países selectos. Y en el caso de Europa, empezar a ver Europa Central y Oriental. Gracias. Muchas gracias, doctor León. Tenemos una pregunta del público que nos hacen de la Universidad Madero, que quieren saber si les pueden contestar cómo se puede medir la internacionalización. ¿Quién quiere? Si nadie dice yo, pues yo puedo brindar, ¿no? Yo creo que depende mucho cómo es que la haya planteado la institución. Si la institución está en una etapa en donde lo que está diciendo internacionalización igual a movilidad de estudiantado, entonces un indicador sencillo es qué porcentaje del estudiantado que está graduando en efecto está teniendo esa posibilidad.
si la institución ha ido a una etapa mucho más amplia en donde lo ha estado ligando a un objetivo de aprendizaje, hay maneras de evaluar el grado de avance en el objetivo de aprendizaje logrado, ¿sí? Entonces, depende mucho de la etapa de desarrollo en la que esté. Hay otras en donde es más importante o tan importante la internacionalización del profesorado. ¿En qué medida están involucrados en movilidad hacia el exterior o en qué medida están involucrados hacia el interior? Es importante. Pero si tiene una perspectiva mucho más amplia, como nos compartía la UPAEP, proyectos concretos en el exterior son otra forma de medirlo. Entonces yo diría que no hay una fórmula mágica, depende mucho del concepto y la etapa de madurez en la que esté la institución, y puede ser tanto cualitativo como cuantitativo. Ahorita, en el mundo desarrollado, la manera en que miden es cuántos alumnos de fuera trajiste, pero eso es para países desarrollados. Definitivamente no se aplica para países como México. Muchas gracias, doctor León. Después de todas las oportunidades y cuando usted habló de la internacionalización como un componente estructural de la institución, la siguiente pregunta queda muy bien y le pido al doctor Baños si nos hace favor de responderla. ¿La virtualidad llegó para quedarse en la internacionalización de las instituciones de educación superior? Bueno, pues desde luego la respuesta me parece es sí. Ya se apuntaba hace un momento, eso no es la que va a sustituir del todo a la internacionalización tradicional o presencial. Me parece que igual que nuestros modelos educativos, pues se ven en una oportunidad extraordinaria para innovar, para llevarlos a otro nivel. Yo creo que esto tiene que ser incluso una razón para brindar más esperanza a nuestras comunidades internas, pero también a la comunidad en general, a la sociedad a la que finalmente pues respondemos. ¿Por qué? Porque yo creo que esta interconectividad, asumir experiencias, plantearse también los retos literalmente sin fronteras, que esto ya lo decíamos anteriormente, pero hoy creo lo estamos viviendo en otro nivel, pues creo yo que finca las pues probabilidades más robustas, creo yo, para construir una nueva dinámica social, un nuevo esquema incluso de convivencia entre culturas, países, etcétera. Entonces, me parece que indudablemente sí, pero en un esquema mucho más integrador, enriquecido, y planteándonos, como ya apuntaba también Fernando, pues todas las funciones sustantivas de la universidad se deben ver bañadas por esta lógica de internacionalización ahora que entramos a esta fase. En la docencia con todos estos programas, en la investigación con esas colaboraciones, en la extensión de la cultura y en toda esta vivencia de esta otredad, que me gusta mucho esa palabra que usa Arturo, en donde ya literalmente no hay razones para no experimentar esa internacionalización y esta pues dinámica intercultural. Gracias, Sonia. Muchas gracias, doctor Baños. Doctor León, otra vez con usted, si nos hace favor de contestar la pregunta. Y por ahí, de una vez le digo que quieren saber si tiene alguna información acerca del desánimo por no poder ir, de nuestros alumnos por no poder ir al extranjero. Un poco lo mismo que creo que está pasando, que quieren que las clases sean presenciales. Bueno, contesto y luego regreso a esto, y si no lo contesto me recuerdas. Sí. Yo creo que la pandemia está resultando ser un evento tipo cisne negro, en donde no nos imaginábamos lo que se dejaba venir, en donde no estábamos preparados para ello. Y el impacto de la misma nos está llevando a probar y poner en marcha ciertas áreas desaprovechadas o que eran un tabú para las universidades en general. Ciertamente ha habido algunas instituciones que ya habían estado experimentando con el uso de tecnología y educación remota
a distancia y o en línea. Por ejemplo, el TEC, la UPAEP y otras. Ha habido otras que ya estaban incorporando a los Learning Management Systems como instrumentos de apoyo, más para facilitar el aprendizaje. Y otras más que estaban introduciendo el ofrecimiento de cursos como parte de los planes de estudio y como un objetivo de aprendizaje, tal como lo es el desarrollo de una cultura digital o lo que el subsecretario Concheiro llama alfabetización digital, por ejemplo. Así que a nivel macro, veremos más de esto en las universidades. Sí está aquí para quedarse, no está aquí para reemplazarlo. Para quienes vemos la educación como un instrumento de apoyo para el desarrollo, no solamente de profesionistas altamente calificados, sino para la formación de personas y de una ciudadanía más participativa en sus respectivas comunidades, la tecnología y lo virtual jugará un papel creciente y de mayor intensidad. Nuestro reto será cómo reforzar y o replicar, cuando se requiera, esa experiencia formativa usando tecnología. Mi perspectiva es que una vez que la posibilidad de desplazarnos, no solamente dentro de nuestro país, cuando cambiemos todos a verde y se mantengan verdes, ¿sí? Sino que también a través de continentes, los programas de movilidad virtual de alta calidad nos ayudarán a mejorar y ampliar las experiencias de inversión personales, a la vez que apoyan decisivamente los enfoques de internacionalización en casa. Con este enfoque integral, podemos crear un enfoque más holístico y trascendental en internacionalización. Nuestros esfuerzos colectivos y ampliados de una cultura digital nos deben ayudar a minimizar las barreras económicas de estudiar fuera del país, asumiendo que sigue siendo algo que valoramos. Tenemos una obligación de asegurarnos que programas de movilidad virtual estén presentes en las instituciones, en especial para estudiantes que carecen de medios para viajar internacionalmente. Pero además, independientemente de los medios económicos, todo alumnado debe tener acceso a algunos elementos esenciales de internacionalización. Ya fueron señalados por el doctor Baños. Si antes era sumamente difícil para la mayoría tener acceso a profesorado y ponentes de otros países, a través de la tecnología ahora es más viable. Y más allá de los beneficios informales pero reales de la empatía cultural e intercambio cultural, debemos también explorar opciones, como se señaló, para lograr créditos específicos, badges o certificates usando e-mobility. La expansión de la movilidad virtual como una respuesta a una crisis global no debe de ser una distracción temporal de la verdadera internacionalización, sino una oportunidad de profundizar en su influencia y ampliar su balance. Esta crisis nos está obligando a todos a hacer cambios basados en nuestras misiones específicas para atender a nuestro estudiantado. Hemos respondido en una variedad de maneras, independientemente de tamaño, tipo o contexto. Algunos cambios habrán sido específicos y temporales para responder a una etapa y en un marco de emergencia, pero para otros nos ofrece una promesa, como hemos visto, para mejorar y extender los beneficios en los que pasamos de una transición para prepararnos hacia una transformación. Lo que aprendamos en este momento nos ayudará a asegurarnos de que cultivemos y nutramos a graduados y graduadas en el futuro que estén equipados de una manera distintiva para colaborar a través de fronteras y culturas, quizás en formas que hubiesen sido útiles para todos nosotros que hemos estado viviendo la crisis actual, ¿sí? Regreso a la pregunta. Sí hay cierto grado de ansiedad, pero hay que pecar de prudentes y hay que asegurarnos de que la salud es primero. Así es de que en algunos casos, pues las medidas que se están tomando es de forma coordinada con las instituciones y los países con quienes se tenía alguna movilidad programada. En algunos fue obvio. En el caso nuestro teníamos cientos de alumnos que se iban a ir a verano en Seattle y otro tanto que se iba a ir a Praga. Pues Praga apenas se está abriendo, no están listos. Y en Seattle tampoco. Entonces lo que se ha hecho es, en algunos casos, se está posponiendo para hacerlo en enero o en primavera. En otros casos, se está migrando a formas virtuales.
pero se está trabajando y de una manera no unilateral, ¿sí? Privilegiando la seguridad y la salud. Se ha visto la forma de estar entablando la conversación con el alumnado y nuestros socios para asegurarnos que no se frene completamente, ¿sí? Y que no se restrinja únicamente a la movilidad física, sino que nos vayamos a ese marco mucho más amplio de internacionalización. Muchas gracias, doctor León. Doctor Chervovsky, quisiera usted ayudarnos con esta pregunta y hacernos picarnos de alguna manera para decir cosas más innovadoras. A ver, la verdad es que el desánimo sí está ahí, ¿no? Y yo tomo la pregunta sobre si la virtualidad está para quedarse desde el punto de vista del desánimo. El desánimo sí está ahí, el desánimo está ahí y es una forma o es una variante del mismo desánimo de que comparten los estudiantes cuya calidad de la experiencia pues, se ha empobrecido por el hecho de no poder ir al campus o ir al exterior. Ambas dos pues empobrecen la experiencia que están teniendo. Ninguno de nosotros podemos pretender que estar conectado a clases en Zoom horas continuas, en días continuos, sustituya la experiencia presencial de ir al campus, socializar con pares, ir a la cafetería, entre clases jugar un buen partido de dominó o ligar o lo que sea que hacen los jóvenes hoy en día. Esa experiencia hoy no está y tampoco está en el extranjero. Pues un joven que venía ambicionándose irse a Salamanca, irse a Londres o irse a Buenos Aires y que vio que sus planes estaban coartados a pesar de que ya tenía el financiamiento, la aceptación y todo lo que necesitaba para irse, pues claro que va a estar frustrado. Y sin embargo, yo creo que el rector León pues tiene toda la razón. No hay mucho que hacer con esa frustración más que entender que estás hablando de adultos, no de niños chicos o jóvenes adultos, y hay que hablar con ellos con la verdad. No los podemos exponer ahorita en programas a donde lo que se va a hacer es arriesgar su salud y la institución sería remisa si porque la calidad de la experiencia está empobrecida, pues claudicar ante una presión para mandar estudiantes cuando no es propicio, ¿no? Y lo que tenemos que entender también es que no se van a regularizar los flujos de manera inmediata, o sea, los procesos ahorita de visado, los procesos de becas para estudios internacionales, todos están ralentizados y se mantendrán ralentizados propositivamente por la intención de muchas instituciones, entre ellas la nuestra, Santander Universidades, ha suspendido todas sus becas de movilidad nacional e internacional y lo estamos haciendo a propósito porque creemos que ahorita lo más importante es precisamente lo que decía el rector León, es cuidar la salud de las personas, pero vemos también que los procesos de visado no están sencillos, vemos que muchas universidades ni siquiera han tomado aún la decisión de abrir o no abrir en el otoño o ni siquiera en la primavera y entonces pues ni modo, habrá que vivir con esa frustración. ¿Por qué comento todo esto antes si la virtualidad está aquí para quedarse? Porque la virtualidad sí está aquí para quedarse. ¿Sustituirá a la presencialidad? Probablemente no. Hay algo muy rico de la experiencia presencial y yo me vengo un poco irónicamente mofando de el joven que se quiere ir a Salamanca o el joven que se quiere ir a Londres o el joven que se quiere ir a Buenos Aires. No tiene nada de malo. Se van con compañeros de su misma universidad y se pasan un semestre de fiesta fenomenal. Y bueno, sería tonto un niño de 21 años o 22 años, una niña de 21 o 22 años, que no ambicionara eso como una experiencia de vida, independientemente de si cumple con lo que institucionalmente decimos que cumple, que eso lo hace tolerante, competitivo en la economía global. No, pero tiene una experiencia formativa a los 21 años y se va con 4 o 5 compañeros de su misma universidad a Salamanca y se la pasa bomba, que es muy formativo de su vida adolescente. Y eso no va a ser sustituible y entonces yo sí creo que la movilidad presencial continuará, pero lo que sí veremos es que esa movilidad presencial yo creo que se va a ir aterrizando en proyectos mucho más concretos donde vamos a tener que pensar mejor en las economías que eso genera, en qué quieres invertir y cómo no invertir para que la movilidad presencial sea movilidad presencial dirigida, que tenga un propósito específico, un cumplimiento específico, un programa específico y no solamente irse porque irse por irse es enriquecedor.
porque al final de cuentas, pues ¿quién financia el irse por irse? Muchas veces es un costo institucional y es una decisión institucional y siempre son juegos de suma cero. Si yo pongo recursos en esto, no estoy poniendo recursos en otra cosa. Y por lo mismo creo que sí vamos a continuar viendo movilidad presencial, internacionalización presencial, pero mucho más dirigida, porque esa dirección te ayuda precisamente a medirla mejor, te ayuda a medir los efectos mejor, te ayuda a medir si cumpliste con los objetivos mejor, y porque si le pones direccionamiento a esa movilidad presencial, pues empiezas a alinearla mejor con la misión propia de la institución a la que ya hacen referencia tanto el rector Baños como el rector León. Y cada universidad tendrá que definir cuál es esa especificidad de la movilidad presencial. Pero esa movilidad presencial va a tener que estar enmarcada en muchísimas de las competencias y capacidades que nos da la tecnología y que nos da la virtualidad. Y yo regreso, la virtualidad no entendida como lo que estamos haciendo ahorita, no entendida como los webinars de Zoom y las clases en Zoom que se han vuelto nuestra cotidianidad durante la crisis. Esto es la mínima posibilidad que te da la tecnología. La tecnología bien producida te da muchísimas más posibilidades. Hay simuladores, hay programas de realidad aumentada, de realidad virtual, a donde no hemos empezado ni siquiera a rascar la potencialidad que tienen esas tecnologías en una docencia. Ahora, ¿qué tienen esas tecnologías? Tienden a ser caras, pero también te tienden a dar economías en escala. Si puedes asumir los costos de producción, que por eso nos regresa a los temas de los consorcios y la cooperación internacional, una vez que puedes asumir los costos de producción, pues la tecnología te da muchísimas posibilidades para muchos miles de estudiantes simultáneamente. Y nada te dice que esos tienen que estar en un solo país y que no pueden convivir entre ellos. ¿Sustituye a la movilidad presencial? Probablemente no, pero va a ser parte de nuestro nuevo normal, sí, porque al final de cuentas te permite hacer economías en escala que la presencialidad no te permite hacer. Y la presencialidad se mantendrá, pero iremos viendo que son programas mucho más enfocados, más cortos, más dirigidos, con metas mucho más específicas que solo irse porque irse es padre, o porque irse es divertido, o porque irse me hace global, ¿no? Y lo que también estaremos viendo es que las universidades, en este esfuerzo de una internacionalización integral a la que ya está haciendo referencia el rector León, pues tendrá que darse cuenta que en estos programas de movilidad tiene que haber un antes y un después. No mando a jóvenes solo por mandarlos. Si los quiero mandar, tengo que trabajar con ellos previo a mandarlos, pero no solamente ya los mandé y ahí se acabó mis responsabilidades. Los tengo que recibir cuando regresen y algo tienen que hacer con esa experiencia cuando regresen, porque si no, de nada nos va a servir y estamos invirtiendo muchos recursos, nada más porque fue una experiencia muy padre. Gracias, doctor Chertovsky. Hay una pregunta para usted. Dice, ¿hay algún menú de opciones de vínculos virtuales para iniciar con actividades? ¿Hay becas para esto? A ver, si la pregunta específica es para Santander Universidades y los programas de apoyo de Santander Universidades, yo les digo rápidamente lo que hemos hecho. Nosotros hemos suspendido todas las becas de movilidad tanto nacional como internacional, este año y en el futuro próximo. ¿Cuánto tiempo? No lo sabemos, pero por ahorita no consideramos prudente fomentar los viajes ni nacionales ni internacionales, y por eso hemos suspendido las becas. Y lo que sí hemos hecho, hemos desarrollado una serie de cursos internacionales con proveedores globales obedecientes a una serie de consorcios que hacen educación internacional virtual global, que les vamos a ofrecer a todas las universidades como las que trabajamos en sustitución de las becas de movilidad, ¿no? Y hemos compartido con varios de ustedes y seguiremos compartiendo pues el menú de todas estas opciones como parte del trabajo que está haciendo Santander Universidades. Ahora, si no respondo nada más de Santander Universidades, recursos virtuales hay muchísimos, depende, esto es un poco como la pregunta de cómo lo mides. Bueno, depende de recursos virtuales para qué quieres, o sea, cursos de qué tipo, pero hay muchísimos consorcios de MOOCs, hay muchísimos consorcios, hay muchísimos concursos de badges, de microtítulos, todos internacionales, todos de múltiples proveedores,
y muchos de estos de entrada son sin costo y algunos de los que tienen costo son absolutamente financiables de cara a lo que antes invertíamos por mandar un estudiante al extranjero. Entonces, esos están, es cuestión de saber un poquito con más especificidad de qué tipo de vínculos, y ese tipo de vínculos hay muchísimos. Los de Santander Universidades los pondremos a su disposición, cuenten con eso. Muchas gracias. Tengo una pregunta que yo creo que se ha ido contestando a lo largo de los foros, no solo de este, de todos, pero me gustaría si cada uno de ustedes puede hacer un pequeño comentario que dice, replantear el modelo educativo implica transitar de lo que sabemos hacer bien hacia lo nuevo que tenemos que aprender, especialmente en lo que se refiere en educación en línea. ¿Cómo concebir el proceso de educación en línea, la atención personalizada y efectiva del alumno, nuevo rol del docente, todo lo anterior en congruencia con la misión y visión de las instituciones? Es así como huge, pero un poquito. Doctor Pues, Baños. ¿en qué orden? A ver, bueno, sí, pues está amplísima la pregunta, pero desde luego habla del reto que compartimos todos. Yo sinceramente creo que no hay la respuesta. Incluso revisando la literatura que ha proliferado en estas semanas ya al respecto, la verdad es que no necesariamente encontramos, pues eso, una receta o el decálogo, ahora que están de moda, para desarrollar un nuevo modelo educativo. Pero sí creo que podemos sacar, por lo menos la experiencia que hemos compartido en corto con algunos rectores y ad intra en nuestras comunidades universitarias, es que esta experiencia pone de relieve muchísimas cosas. Y de cara a responder a ese modelo educativo, pues justo creo que una de las principales apuestas tiene que ser a nuestra propia comunidad. En el receso que hubo entre el fin de la primavera y el inicio del verano en la universidad, pues se hizo, ya saben, una semana con jornadas de capacitación y demás, y ponernos al día y tratar de generar en el verano un efecto sorpresa para que los estudiantes justo pues tuvieran razones para continuar en esa modalidad que ya se sabía que iba a ser totalmente online. Y algo que me pareció muy ilustrativo es, uno, cómo se compartieron las experiencias de puesta al día de los profesores, allegándose, sí, de muchísimas herramientas y maximizando las plataformas tecnológicas que ya se tenían, pero que no se utilizaban del todo. En fin, todo lo que ustedes ya saben. Las experiencias de acompañamiento, de personalización, como este fenómeno de la asistencia, ¿no? De los chavos, pues prácticamente 95, 97% para arriba, pero también los retos para mantener la atención, en fin, todo eso. Pero lo que yo subrayo es, uno, esa capacidad de rediseñarse a sí misma de nuestra academia, de nuestros profesores, de los investigadores, repensarse y retarse. No obstante, algunos seguramente eran de estos maestros, son de estos maestros, 30 años de docentes, súper catedráticos, no usaban ninguna computadora, seguían con el pizarrón y más, pero tenían a todos los alumnos al tiro. Bueno, ellos mismos, cómo han procesado esta experiencia, y yo creo que de ahí surgen muchísimos aprendizajes. Pero otra cosa que hicimos es, a la iniciativa, de hecho, de unos estudiantes, los propios estudiantes retroalimentaron a la academia en sesiones formales. Es decir, qué es lo que les estaba gustando, qué es lo que no. Por supuesto, desde un punto de vista muy maduro, ya lo apuntaba Arturo, de entenderse como parte de los actores y receptores de esta dinámica de la pandemia y empatizando con sus profesores, pero retándolos y ofreciéndoles su perspectiva para cambiar. Ahora, hacia adelante, yo creo que lo que viene es un proceso muy intenso de diálogo, de reflexión entre las diferentes áreas de las universidades, foros como los que ha organizado FIMPES, para entender desde nuestras peculiaridades, las personalidades de cada una de las instituciones, cómo van a afrontar y ponerse al día en estos retos de los modelos educativos. Algo que, con eso termino, algo que me parece también muy relevante es que en esto nadie lleva la delantera.
y lo creo decirlo con mucha objetividad. Es decir, esta es una oportunidad para que nuestras instituciones den un salto cualitativo muy, muy importante, de manera que se ubiquen al primer nivel en el espacio, digamos, de los mejores referentes internacionales, ya que estamos hablando de ello, porque tenemos todo para hacerlo. Tenemos el talento, tenemos la creatividad, posiblemente algunas dosis de innovación superiores a las que se ven en otros espacios. También una capacidad de adecuarse en los marcos regulatorios y legislativos, ahora que estamos discutiendo la Ley General de Educación Superior, pues empujar para que se abran esas ventanitas de flexibilidad, de multimodalidad, etcétera, de otros esquemas como lo que estamos hablando de internacionalización. Pero insisto, esta experiencia y esta hiperconectividad que a veces nos trae tantos dolores de cabeza, pero que supone un área de oportunidad, si la capitalizamos, podremos muy rápidamente ubicar o acelerar el que nuestras instituciones evolucionan para estar al nivel de cualquiera en el mundo. ¿Por qué? Porque la disposición del conocimiento de las experiencias hoy pues se hace mucho más asequible. Con eso en cuenta y con el talento, el empuje, la garra de nuestros profesores y de nuestros estudiantes, hay que subrayarlo, me parece que podremos estar en otro nivel. Y con todo y el duelo, con todo y la frustración que hay ahorita, la crisis emocional, vamos a salir mucho mejor librados a partir de esta experiencia. Gracias, doctor Baños. Doctor León, la misma pregunta de la visión y misión de la institución, pero también tengo otra que yo creo que usted nos puede ayudar, que si los alumnos que están frustrados porque se regresaron, les podríamos abrir alguna ventana de regreso para que terminen su estancia donde la dejaron. Bueno, yo creo, otra vez, en cuanto a la pregunta concreta, ¿no? Que es esta, yo creo que eso depende de cada institución, ¿sí? Yo creo que definitivamente en cualquier instancia en donde hubo un intento fallido, pues puede haber, o que se quedó a medias, puede haber algún esfuerzo deliberado entre la institución y la institución socia para facilitarle la oportunidad al alumnado, pero va a depender de la institución, ¿sí? En el caso particular familiar, por ejemplo, mi hijo estaba en España, ¿sí? De aquí a que pase todo esto, habrá concluido su maestría la segunda mitad en forma virtual. ¿Tiene caso que regrese? Ya no tiene caso que regrese, ¿sí? Entonces va a depender, yo creo. Pero yo creo que apertura de parte de las instituciones es caso por caso, ¿sí? En un marco de empatía y flexibilidad deberíamos de considerarlo y ver si se puede, ¿sí? Ahí lo dejo eso. Respecto al otro que estaban comentando, yo creo que hay 3 puntos que hacer. Uno, que las instituciones en efecto, pues nos hemos movilizado para tratar de reaccionar y de ver cómo hacerle frente a la crisis. Y creo que se ha mostrado en general la capacidad de resiliencia, ¿sí? Creo que en general nos hemos procurado sobrellevar la situación y responder a las alturas. Y algo que compartíamos en otro foro, pero de instituciones, que incluye instituciones FIMPES, compartíamos nuestras notas y observábamos que la evaluación del alumnado sobre el profesorado, donde existe eso, curiosamente, los índices de evaluación, de aprobación, por así decirlo, aceptación, en cuanto al profesorado, no a la plataforma, eran índices más altos históricamente que los vistos en últimos años, ¿sí? Que si fue empatía, que si fue un trabajo efectivamente muy eficiente del profesorado, pero la realidad es que varias instituciones hemos comparado los datos y ha habido algo positivo ahí. 2, hay que asegurarnos que cuando hablemos de internacionalización, procuremos calidad. No puede haber un esfuerzo serio en una institución de internacionalización si no está ligado a la calidad. Y no puede haber una institución que se diga de alta calidad si no ha atendido e incorporado la internacionalización a lo que hace. Y respecto a la pregunta detonante de esto, yo creo que en efecto,
ya traíamos este cuestionamiento y el COVID-19 simplemente lo agudiza, que es, ok, COVID o no, ¿cómo es que las instituciones podemos ser efectivas para cumplir la misión para la que fuimos estructurados para hacer? Y en ese sentido, a la luz de COVID, a la luz de tecnología, hay que ver qué de lo que traíamos se mantiene y se hace de igual forma y qué hay un área de oportunidad para recrear, para ser innovadores y para lograr que esa aspiración de la gran mayoría de las instituciones FIMPES, que es formar personas, no solo profesionistas, se pueda dar. ¿Sí? Gracias. Gracias, doctor León. Doctor Chervosky, no me lo iba a perdonar si no le hago esta pregunta. La internacionalización ha sido vista siempre como un poco una manera de ayudar a nuestros alumnos a tener mejores trabajos, a conseguir trabajos. ¿Nos podría decir en esta mirada del e-learning, cómo va a ser esto? ¿Cómo va a ser posible que nuestros alumnos consigan trabajo mejor? Por ejemplo, los que se están graduando hoy o ayer están saliendo en un momento difícil de la vida para ellos. A ver, es que yo creo al final, gracias doctora Bacho por la pregunta, yo creo que al final de cuentas esta pregunta también está relacionada a la pregunta anterior que contestaron tanto el rector León García como el rector Baños de los nuevos modelos educativos, ¿no? Y es que al final de cuentas, pues ya estábamos también con una serie de crisis o déficits o grandes debates en qué estábamos haciendo bien y qué estábamos haciendo mal en cuanto a la empleabilidad de nuestros graduados y la pertinencia de los currículums actuales de las universidades en los mercados laborales, ¿no? No tuvo que haber una crisis de COVID para que Apple hace 2 años anunciara que ya no necesitaba títulos universitarios para contratar a ingenieros, que lo que iba a hacer es que iba a hacer una prueba de competencias propias y le daba enteramente igual si el candidato tenía un título de alguna universidad o no tenía un título de universidad, si cuando hacía las pruebas de competencias, pues obtenían lo que Apple estaba buscando, ¿no? Y eso no pasó hace 2 meses, ese anuncio de Apple pasó hace 2 años. Si lo han cumplido o no lo han cumplido es otro tema, pero a ver, aquí también en el tema de la empleabilidad, el debate precede a la crisis de COVID y lo que ha venido a hacer la crisis de COVID es desnudar algunos de los temas o hacer muchos más radicales los temas que ya traíamos y con los que ya teníamos que estar trabajando todas las universidades y era precisamente el del modelo educativo. El modelo educativo que tenemos hoy es la forma mejor y más eficiente ante esta sociedad revolucionada por algo que hemos llamado la revolución 4.0, en algunos casos 5.0, para generar a los mejores ciudadanos globales, por un lado, y a los mejores empleados que requiere esa economía. Y cuando éramos honestos antes del COVID en responder esta pregunta, decíamos, pues no, algo podemos hacer para mejorar. No nos hemos puesto al corriente de lo que está requiriendo la nueva economía y no nos estamos poniendo al corriente de lo que requiere la nueva ciudadanía global, mediatizada, inundada por los medios sociales, que requiere una alfabetización digital y una serie de otras cosas en las que como universidades estamos atrasados. Entonces esto no es nuevo. Ahora, que la crisis lo agudiza, porque si estamos graduando a jóvenes que de entrada van a tener una crisis de empleo, o sea, en el inmediato, en el corto plazo. Estamos viendo, sí, que la capacidad de absorción de la economía en los próximos 2 o 3 años pues va a estar bastante tocada y van a llegar ya a filas de desempleo nuestros recientes graduados. Pero antes de eso, ya de por sí estábamos hablando que no tenían las competencias que requerían para los nuevos mercados laborales, pero no quiero dejar como un solo tema de empleabilidad, sino tampoco las competencias que requería una nueva ciudadanía global en la época de la información, ¿no? Tenían las competencias ya no ni siquiera para trabajar en data science o inteligencia artificial, tenían las competencias que se requieren para poder discernir entre fake news y real news.
¿no? O para no ser manipulados por los medios sociales, y ya nos estábamos preguntando eso como parte del debate y lo que teníamos que hacer. Están cambiando los modelos educativos y nuestros modelos educativos tienen que cambiar. ¿Sabemos cuál es ese modelo educativo? Yo voy de acuerdo con el rector Baños. No sabemos hoy cuál es ese modelo educativo. Creo que juntos, en varios de estos esfuerzos agudizados por la crisis del COVID, estamos trabajando ensayo y error para ir viendo cuáles son esos nuevos modelos educativos que requerimos. Y aquí es donde la crisis sí se convierte en oportunidad y donde la transición se convierte, como ya lo dijo el rector León, en transformación. Transformación que nuestras universidades sí requieren porque la requerían antes de la crisis del COVID y esto nos da la oportunidad perfecta para trabajar en ellos. ¿Cuál es ese modelo educativo? Todavía no lo sabemos. Estamos experimentando con muchas movilidades, estamos experimentando con muchas formas de hacer un poco distinto lo que veníamos haciendo porque los resultados de por sí ya no nos estaban encantando. Y esto lo hablo de todas nuestras instituciones. Pero esto abre la puerta para que lo hagamos con más ahínco y con mucho más foco. Y podemos, si no sabemos hoy qué es este nuevo modelo educativo, sí podemos empezar a saber algunas cosas que no son este modelo educativo, este nuevo modelo educativo. Una de las cosas que no es este nuevo modelo educativo, no es la docencia remota de emergencia, no es lo que hemos venido haciendo en los últimos meses. Y no es por denostar lo que hemos venido haciendo en los últimos meses. Lo que se ha venido haciendo desde las instituciones en los últimos meses ha sido un esfuerzo heroico muy importante de reconocerse, de aplaudirse de los docentes, de las instituciones, pero al final de cuentas es un modelo de enseñanza remota de emergencia, no es un modelo que explota a profundidad las propias posibilidades que sí te da la tecnología, que sí te da la digitalización y que sí te da pensar el fuera de la caja de nuevos modelos educativos. Lo que no es este modelo educativo no es que pues regresemos o no regresemos, estemos en verde o no estemos en verde, pues de ahora en adelante las clases siempre van a ser por Zoom, porque si eso fuera, pues hoy todos cerraríamos nuestras instituciones y diríamos, pues buenas tardes. Nos da la pauta esto de qué se ha funcionado y qué no ha funcionado. Y nos enseña nuevos problemas cuando nos emocionamos con la digitalización. No todos tienen el mismo acceso, no todos tienen el mismo ancho de banda, no todos necesariamente están cómodos con estos modelos. Entonces, sí lo que estamos aprendiendo es lo que no funciona para ir diseñando juntos lo que sí funciona. Y eso es en cuanto a la empleabilidad, pero también yo lo diría en cuanto a generar una verdadera ciudadanía global, que mucha falta nos hace. Muchísimas gracias, doctor Chertovsky. Creo que fue una conclusión de todo lo que se ha dicho alrededor de este foro. Y pues yo les agradezco su presencia a los 181 participantes que hemos tenido. Y Maru tiene, antes de que la deje sin tiempo, 1 minuto para dar su anuncio de un foro que tiene que ver con lo que acaba de decir Arturo. Muchas gracias. Muchas gracias, Sonia. Muchísimas gracias, doctor Baños, doctor León, doctor Chertovsky, por compartir estas experiencias tan interesantes. FIMPES ha mandado a hacer un regalo especial, un regalo conmemorativo de estos foros virtuales. Es una ilustración digital, un salvapantallas digital para que nos tengan presentes, que por aquí le estoy pidiendo a David que la ponga y que les vamos a hacer llegar el link para que la puedan descargar en el color que prefieran. Es un poco de lo que estamos viviendo en este momento, ¿no? Cada uno cuidándonos en nuestro espacio, pero las ideas siguen circulando y seguimos compartiendo experiencias. David, si puedes poner, por favor, la siguiente diapositiva. Y lo que queremos es invitarlos, como bien dice Sonia, tenemos un nuevo foro que ya se está organizando. Es un foro sobre tecnología y educación en la nueva realidad, binomio inseparable y espacio de oportunidad para la innovación en la accesibilidad. Este foro lo tendremos el próximo 3 de julio, también aquí vía Zoom de 11 a 13 horas. Ya se está trabajando con los panelistas que van a integrar este foro. Y como siempre, pues es un espacio abierto para que todos puedan compartir experiencias y que sigamos trabajando juntos. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron el día de hoy. Para los que preguntaron, en los próximos días, desde luego que les compartiremos la grabación de este foro y los invitamos a que contacten a nuestra Comisión de Internacionalización porque hay muchas actividades que los podemos invitar más adelante. Gracias a todos y que tengan una linda semana. Adiós.